Le vamos a pedir la opinión frente a todo esto y a este enunciado de Martín Guzmán, a nuestro primer invitado, quien es el economista Diego de Aquino. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contame de manera general, para así comenzamos el diálogo, ¿qué pensás sobre esta situación general y sobre todo la respuesta que tiene el ministro de Economía en toda esta situación? Bueno, yo creo que la principal preocupación de los argentinos hoy, porque así también lo marcan las encuestas, es la inflación. Creo que cualquier cosa que se intente llevar a cabo en materia de mejora de la situación material de la economía, con los niveles de inflación que estamos transitando, es de difícil o imposible ejecución. Inclusive interpela los propios resultados que se ponen en juego. Con una inflación proyectada para el año que seguramente va a estar en el orden del 75 al 80%, es realmente de muy difícil cálculo llegar a alguna conclusión por caso en materia de cumplimiento fiscal. Pensemos que si la inflación es del 80%, o es del 60% o es del 100%, cualquier cumplimiento o incumplimiento en materia fiscal puede tener corrimiento del 20 o 40%. Es inadmisible, sí. Claro, es como llegar a fin de mes en la casa de uno y bueno, uno creer que va a gastar 1.000 o va a gastar 800 o va a gastar 600. Dios dirá qué pasará a fin de mes. Claro, y con ingresos fijos. El Estado tendría que tener, teóricamente, ingresos fijos. Tendría que haber un cálculo aproximado de lo que se puede recaudar. El Estado se está ejecutando este año sin presupuesto. Recordemos que el gobierno mandó un presupuesto mentiroso, distorsionado respecto a la realidad en ese momento y que, por supuesto, no pasó ninguno de los filtros parlamentarios, inclusive los de su propio espacio político. Y la realidad es que nos encontramos ya a mitad de este año corrido ejecutando un presupuesto vencido, actualizado en función de cómo lo puede llevar adelante la burocracia estatal, y eso es básicamente en base a inflación y en base a nominalidad, porque como el presupuesto, todo lo que se recauda por encima respecto del ejercicio anterior es de amplia disposición para el Ejecutivo. ¿Y por qué se recauda más? Por la tremenda inflación que hay, no es que se esté recaudando más en términos reales. Así que yo en ese sentido creo que mientras el gobierno no sea capaz de decirle a la gente cómo va a resolver el problema de la inflación, y en esto me refiero al ministro Guzmán, yo descreería de cualquier otro tipo de proposición, más allá de que entiendo que las circunstancias que él atraviesa como funcionario lo obligan a decir algo, pero lo cierto es que mientras no exista un plan claro de cómo llevar a cabo el remedio del principal problema que tiene hoy la economía argentina, que es la inflación, insisto, creo que cualquier cosa que se diga va a ser desmentido o contradecido en pocos días más o en pocos meses más. Diego, lo que pasa es que vos dijiste recién, es decir, hay una gran recaudación como consecuencia de la inflación. Yo creo que el único plan que tiene el gobierno es mantener la inflación, porque es lo único que le da sustento, porque de otra manera sería absolutamente imposible que pudiera seguir gastando en la manera que está gastando, seguir aumentando empleos públicos y no haciendo ningún tipo de ajuste dentro del Estado, porque el sector privado lo ha hecho de una manera absoluta, es decir, hasta dramáticamente. Lo refleja, por ejemplo, esa encuesta del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde dice que hay una gran cantidad de puestos vacantes en las empresas, que en algunos casos llega al 25%. ¿Por qué? Porque las empresas han reducido su planta de personal, un poco por la pandemia, pero un poco también por la imposibilidad de seguir produciendo, porque son tantas las trabas y son tantas las presiones impositivas que, como decías vos, es imposible hacer ningún tipo de cálculo sobre cuál va a ser el desarrollo de la empresa o de la empresa o de cualquier otro tipo de emprendimiento de aquí hacia 3 meses. No hablemos a 2 años, a 3 meses no sabemos lo que va a pasar. No, bueno, eso convalida esta cuestión. Digo, nadie va a invertir en estas condiciones económicas. Lo que puede ocurrir son ofertas de oportunidad, donde habrá sectores de la economía o emprendimientos que tendrán alguna toma de oportunidad porque hay algún diferencial de precios relativo o alguna oportunidad creada por las regulaciones que pone el propio Estado, pero desde el punto de vista de la inversión de largo plazo, nadie está en condiciones hoy, primero porque no hay condiciones de precio para hacerlo, segundo porque no hay seguridad jurídica para
para llevar a cabo semejante toma de decisiones. Pero tercero, porque no hay financiamiento. Entonces, no existe la posibilidad que un país crezca con la plata de la gente en el colchón. Yo siempre digo que eso es como querer ganar una guerra con las armas que tiene la gente en la casa. Es imposible. Las guerras se ganan con una industria militar que produce armamento. La economía va a crecer mientras exista financiamiento bancario de calidad. Mientras no exista financiamiento bancario, la economía argentina no va a crecer. Pero si todos los bancos lo único que hacen es prestarle plata al Estado. Absolutamente. Digamos, hoy el dinero entre lo que toma el Estado y lo que toma el Banco Central es prácticamente el total de depósito que tiene el sistema bancario. Y así una economía que funcione en cualquier hagamos otro parte cálculo en lo que va del año hasta hoy. El Estado, sin el Banco Central, sin las LELIC, ha colocado 3 billones con B, o sea, millones de millones, de 3 billones y medio de pesos. Sí. Hoy la cantidad de hipotecas, ¿sí?, vigente en todo el sistema bancario creo que está en el orden de los 330.000 millones de pesos. Es decir, en 5 meses el Estado Nacional pasó la escoba por 10 u 11 veces el total de hipoteca que hay vigente en la economía. Es imposible que un país pueda crecer con este tipo de reglas. Evidentemente es así, y se promocionan, por ejemplo, medidas que tienen con semejante nivel de deuda y semejante nivel de endeudamiento un efecto casi neutro, que es el tema del aumento en el mínimo no imponible de las ganancias, porque para empezar que afecta a una proporción muy reducida de la clase trabajadora, porque ya es poca la proporción de la gente que está en blanco y más aún la gente que paga ganancias, y sin embargo se lo toma como una medida de tipo revolucionario. Sí, bueno, eso lo que expone es que no tiene un plan el gobierno en materia de control de la inflación, porque si existiera un plan que de alguna manera atacara la fuente o las bases o las causas de la inflación, probablemente tendría una respuesta mucho más precisa y amplia para este fenómeno que produce la inflación, que es aumento nominal de los ingresos de las personas, y eso va produciendo distorsiones, por caso en el pago de impuestos, como el que mencionó usted, de ganancia. Pero fíjese, empezaron con este anuncio de trabajadores formales en 4ª categoría, como dice usted, que pagan ganancias, que van a tener un aumento acompañando la nominalidad de la inflación y de los salarios. Y por otro lado, ahora ya tanto el oficialismo a través de Massa como la oposición presenta proyectos en el Congreso para dar un remedio parecido a la franja monotributista y de autónomos también, que otro segmento. Es decir, esto lo que muestra es que cualquiera que tenga una idea en torno a qué hacer mañana, pasado, la semana que viene en materia de precio e inflación, está en condiciones de decirla. Porque de hecho el gobierno sacó esta medida entre gallo y medianoche con forcep, la de los asalariados, y por lo pronto a las 24 o 48 horas sale de nuevo el presidente de la Cámara de Diputados a hacer una iniciativa legislativa, y la oposición sale a hacer 2 iniciativas legislativas. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera, repito, que tenga alguna idea en torno a qué hacer en materia de corrección de precios relativos de inflación, está en condiciones y derecho de decirlo en Argentina. Y eso es lo que muestra que no hay un plan, porque si hubiera un plan, nadie estaría en condiciones de proponer cualquier zapallazo, como se dice, que se cruza hoy, pasado, mañana, plantearlo y transformarlo en ley o en decreto. Esa es las viejas cámaras de los neumáticos, ¿te acordás? Cuando ya estaban tan finitas que había que ponerle parches por todos lados. Todos estos son parches. Para colmo, ni siquiera tienen conexión, ni siquiera tienen uniformidad y, digamos, simultaneidad, porque aquí, si hubiera un plan, tendría que ser algo simultáneo, ¿no? Pero no todos los días uno, y cada uno está tratando de llevar agua a su molino, sobre todo en momentos que se acercan las elecciones. Porque para colmo tenemos las elecciones que parece que fueran mañana, pero políticamente realmente estamos como si fueran no dentro de un año y medio, sino mañana. Gracias, Diego, por tu presencia en Córdoba al Mundo. Gracias, Gustavo.